Si es persona natural, se escribe el primer nombre, tal como figura en el documento de identificación, el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 33 de la hoja principal del RUT. Si no coincide, se tendrá que actualizar el RUT antes de presentar la declaración. En la casilla 10, otros nombres. Si es persona natural, escriba el segundo nombre u otros nombres, tal y como figura en el documento, los cuales deben coincidir también en la casilla 34 de la hoja principal también del RUT. La razón social en la casilla 11, la razón social. Si es persona jurídica o sociedad de hecho, la razón social completa tratándose de consorcios o uniones temporáneas, registrándose el nombre del mismo de designaciones, que debe coincidir con en la casilla 35, la hoja principal también del RUT. La casilla 12, código de dirección seccional. La dirección seccional que corresponda al domicilio principal de su actividad o negocio, según lo informa en la casilla 12, perdón. La casilla 24, periodicidad de la declaración. De acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 600 y 915 del Estatuto Tributario, indique la periodicidad de declaración del impuesto sobre las ventas. Esta puede ser bimestral o cuatrimestral o anual. Y bueno, si es una corrección, indique en la casilla 25, código 1, si es una corrección, declaración privada, o 2, con fundamento en la ley 962 del 2005. 3, si corrige con una posterioridad a un acto administrativo. Y en la casilla 26, número de formulario anterior. Se escribe el número de formulario anterior al que corrige. Si la corrección es posterior a un acto administrativo, escriba todos los números del acto administrativo. Listo. Bueno, sigue la sesión de ingresos. En esta hay varias casillas. La primera es por operaciones grabadas al 5%. En esta casilla se diligencia como el valor de los ingresos por operaciones realizadas durante el periodo grabadas a la tarifa del 5%, ya sea un ingreso por venta de muebles e inmuebles o por una prestación de servicio. En esta casilla no se incluyen los ingresos generados por venta de licores, vinos y similares, ya que estas van como en otra casilla, no importa que sean grabadas al 5%. Sigue la casilla de operaciones grabadas a la tarifa general. En esta se ingresa el valor de se coloca el valor de los ingresos por operaciones grabadas a la tarifa general del IVA, o sea, del 19%, relativas a la venta de bienes corporales muebles, prestación de servicios en el territorio nacional, venta de activos fijos realizados habitualmente por cuenta y a nombre de terceros y venta de aerodinos. En esta casilla tampoco se incluyen los ingresos correspondientes como a ventas de juegos de azar, de suerte, ni a la venta de cerveza. Tampoco importa pues que sean como con la tarifa con la tarifa general del IVA, ya que van pues en otra casilla. Sigue la casilla por exportación de bienes. En esta se pone el valor POC correspondiente a las exportaciones de bienes realizadas en el periodo, eh, sin incluir fletes ni seguros. Sigue la casilla por ventas a sociedades de comercialización internacional. En esta casilla se pone el valor obtenido por la venta
en el país de bienes de exportación a las sociedades de comercialización internacional, siempre que hayan de ser efectivamente exportados directamente o una vez transformados, así como el valor de los ingresos por los servicios intermedios de la producción. Sigue la venta por zonas francas. En esta casilla se coloca el valor obtenido por la venta de materias primas, partes, insumos y bienes terminados desde el territorio aduanero nacional a usuarios industriales de bienes o de servicios de zona franca, entre estos. Sigue la casilla por juegos de suerte y azar, que era lo que estaba pues, mencionando ahorita. Aquí se ingresan el valor que se obtuvo por los ingresos de venta de juegos de azar, cuya base gravable está constituida por el valor de la apuesta, del documento, formulario, boleta, billete o el instrumento pues que le da derecho a participar en el juego. Siguen las operaciones exentas. En esta casilla se escribe el total de ingresos por operaciones exentas realizadas en el territorio nacional durante el periodo. Diferentes pues a las exportaciones y a las ventas a sociedades de comercialización internacional o a zonas francas. Existen operaciones exentas relativas a la venta de bienes y a la prestación de servicios, y para efectos de la exención, las operaciones deben estar señaladas de manera expresa en la ley. Sigue la casilla por venta de cerveza de producción nacional o importada. En esta casilla se coloca el total de los ingresos por la venta de cervezas de producción nacional o importadas durante el periodo. Sigue la casilla de ventas de gaseosa o similares. En esta también, bueno, se coloca el valor que se obtuvo de los ingresos por la venta de gaseosas y durante pues las ventas que se hicieron de gaseosa durante el periodo gravable. Sigue la casilla por venta de licores. En esta se coloca pues el total de los ingresos realizados por estos conceptos. Sigue la casilla por operaciones excluidas. En esta se colocan los valores correspondientes a las operaciones de venta de bienes y de prestación de servicios que expresamente la ley ha calificado como excluidas. Y sigue la casilla de operaciones no grabadas. Se coloca el valor de los ingresos que no tienen relación alguna con el impuesto sobre las ventas, como ingresos laborales, ingresos por enajenación de activos fijos y en general, pues los que no correspondan al giro ordinario de los negocios. Luego sigue la casilla de total de ingresos brutos. En esta casilla se suma el resultado de los valores registrados en las casillas pues, anteriores que acabo de mencionar. Y de esta sigue una casilla de devoluciones en ventas anuladas, donde se indica el valor correspondiente a las devoluciones efectuadas en el periodo a declarar. Luego sigue el total de ingresos netos recibidos durante el periodo, en el cual se coge el valor que tenemos en la casilla de ingresos brutos y se le resta la casilla de devoluciones. Listo. Bueno, seguimos con la sección de compras. Entonces, aquí entramos con las importaciones.
Este valor corresponde a la sumatoria de la base, liquidación del IVA indicado en las secciones de autoliquidación de la declaración de importaciones y conforme a las disposiciones vigentes a la fecha. Entonces, de bienes grabados a la tarifa del 5%, se escribe el valor de las importaciones de los bienes relacionados en el artículo 468. En la casilla de bienes grabados a la tarifa general se escribe el valor de las importaciones de bienes durante el periodo. De bienes y servicios grabados provenientes de zonas francas, se escribe el valor de las importaciones de bienes y servicios grabados provenientes de zona franca. En la casilla de bienes no grabados se escribe el valor de las importaciones no grabadas realizadas en el periodo, registrando la sumatoria del valor en aduantes más los gravámenes. De bienes excluidos, exentos y no grabados provenientes de zonas francas se escribe el valor de las importaciones de bienes excluidos. Y en la casilla de servicios se escribe el valor de las importaciones de servicios realizadas durante el periodo. Es en el caso de las importaciones. En las nacionales, se debe recordar que el monto a registrar corresponde a la sumatoria de los valores de las operaciones grabadas registradas en la factura comercial o documento equivalente y conforme a las disposiciones vigentes. Entonces aquí encontramos de bienes grabados a la tarifa del 5%, que incluye en esta casilla el valor de la compra de los bienes relacionados en el artículo 468. De servicios grabados a la tarifa del 5%, que incluye en la casilla del valor de los servicios relacionados también con el artículo 468. De servicios grabados a la tarifa general, que aquí se debe poner el valor de los servicios grabados a la tarifa general que son tomados durante el periodo. De bienes y servicios excluidos y exentos y no grabados, también se incluye el valor de las compras de bienes excluidos, exentos y no grabados. En el total, en devoluciones en compras acumuladas, se registra el valor correspondiente al total de las devoluciones efectuadas en el periodo. Y en el total de compras netas realizadas durante el periodo se registra el resultado al tomar la casilla 55, o sea, la anterior, y la casilla 56, que son las compras acumuladas, reincididas o resueltas en el periodo. Listo, lo que sigue es la liquidación privada. Os voy a contextualizar un poquito de qué es eso. La liquidación privada es aquella liquidación del tributo realizada por el mismo contribuyente. En ese sentido, son los contribuyentes quienes diligencian el formulario y de forma voluntaria registran los valores en ese. Por lo general, los formularios que son diligenciados por los contribuyentes y no por la administración tributaria y que por tanto son liquidaciones privadas se caracteriza porque en la parte superior del formulario aparece la palabra privada, después del nombre y antes del número del formulario. Dicha situación puede comprobarse en los formularios que fueron prescritos por la DIAN para 2017. Bueno, en esa liquidación podemos ver los impuestos generados y los impuestos descontables. El generado se debe declarar y pagar porque es un impuesto que el responsable del IVA cobra en nombre del Estado y que después tiene la obligación de transferirle. Aquí podemos ver el impuesto a la tarifa del 5%. En esta casilla se debe escribir el impuesto generado durante el periodo a la tarifa del 5%, calculando sobre las operaciones grabadas a esta tarifa de que tratan los artículos 468-1 y 468-3 del Estatuto Tributario. Si no se tuvo operaciones, se debe escribir 0. En la casilla 59 encontramos que es a la tarifa general. Aquí el impuesto generado durante el periodo de la tarifa general, calculando sobre las operaciones grabadas de esta tarifa. Si no se tuvo operaciones, se escribe 0 igualmente.
Sobre la AIU en operaciones grabadas, que es una fase gravable especial. Las siglas AIU definen administración, imprevistos y utilidad. En esta casilla, el impuesto generado durante el periodo a la tarifa del 5% o a la tarifa general, sobre la base gravable especial estipulada de conformidad en los artículos 462.1 y el numeral 4 del artículo 468. También tenemos en la casilla 61 en juegos de suerte y azar. En esta casilla se debe escribir el impuesto generado durante el periodo a la tarifa general, calculando sobre la venta de juegos de suerte y azar. También tenemos en venta de cerveza de producción nacional o importada. Se escribe pues en esa casilla el impuesto generado durante el periodo por la venta de cerveza. En venta de gaseosas y similares, lo mismo. Se escribe en la casilla el impuesto generado por la venta de gaseosas y similares durante el periodo grabable. Pues en todas esas que no he dicho, si no tuvo operaciones se debe escribir cero. También tenemos en venta de licores, aperitivos, vinos y similares. Es con la tarifa del 5% y se debe escribir pues, en la casilla el total del impuesto generado por esos conceptos. En retiro o inventario para activos fijos, consumos, muestras gratis o donaciones. El retiro de bienes corporales, muebles por parte del responsable para uso, consumo o para formar parte de los activos de la empresa es un hecho que se considera venta. En consecuencia, escriba en esa casilla el impuesto generado durante el periodo sobre el valor del retiro de inventarios para constituirse en activos fijos. También tenemos en la casilla 66 el IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas. En esa casilla se debe registrar el valor del IVA correspondiente a las compras efectuadas que fueron devueltas, anuladas, rescindidas o resueltas en el periodo. Tenemos también el total impuesto generado por operaciones grabadas. Acá se escribe el total del impuesto generado por las operaciones grabadas durante todo el periodo. Bueno, ahora el impuesto descontable. Aquí pasa exactamente lo mismo. Tenemos por importaciones grabadas a la tarifa del 5% y aquí se registra el valor del impuesto sobre las ventas, liquidado por las importaciones de bienes corporales, muebles, realizadas en el periodo. Tenemos por importaciones grabadas a la tarifa general, que se registra el valor del impuesto sobre las ventas liquidadas, de bienes y servicios grabados provenientes de zonas francas. Se registra el valor del impuesto sobre las ventas liquidadas por las importaciones de bienes corporales, muebles y servicios grabados provenientes de zonas francas realizadas en el periodo. Por compras de bienes grabados a la tarifa del 5%. Se registra el valor del impuesto sobre las ventas que le haya sido facturado por la compra de bienes corporales, muebles. Esa ya la había leído, perdón. Por compras de bienes grabados a la tarifa general. El valor del impuesto sobre las ventas que le haya sido facturado a las compras de bienes corporales, muebles grabados a la tarifa general. Por licores, aperitivos, vinos y similares. Se registra el valor del impuesto sobre las ventas pagados relacionados con la producción o venta de licores, aperitivos, vinos y similares. También tenemos por servicios grabados a la tarifa del 5% y a la tarifa general, que se registra el valor del impuesto sobre las ventas. Bueno, tenemos el descuento del IVA y el total del impuesto pagado o facturado, que es el resultado de sumar los valores registrados en las casillas 68 a 76. El IVA retenido, el IVA resultante, los ajustes de impuestos descontables y el total de impuestos descontables, saldos a pagar por el periodo fiscal y saldos a favor por el periodo fiscal. También tenemos las sanciones.
el total saldo al pagar, que es el resultado de la siguiente operación. De la suma de las casillas 82, 87 y restando la casilla 84. También tenemos el saldo a favor, que es el resultado de la siguiente operación, de la suma de las casillas 83, 84 y 85. Y restando el valor de la casilla 87. Y listo. Bueno, de ahí le sigue la sesión control saldos a favor. Bueno, esta casilla solo se diligencia cuando la casilla 89, o sea, la de total saldo a favor, es mayor que 0. Entonces, bueno, si es mayor que 0, se llena la casilla 90, que es saldo a favor susceptible de devolución y o compensación por el presente periodo. En esta casilla se coloca el valor con derecho a ser solicitado en devolución o compensación en el presente periodo fiscal por impuestos descontables o de retención de IVA que le practicaron. Bueno, en todo caso, para determinar el valor susceptible de devolución, se deberá considerar el procedimiento previsto en el artículo 889. Sigue la casilla 91. Bueno, en la casilla 91 tenemos el saldo a favor sin derecho a devolución, compensación susceptible a ser imputada en el siguiente periodo. Aquí se debe diligenciar el valor de los impuestos descontables sin derecho a devolución y compensación. Se debe tener en cuenta que la sumatoria de las casillas 90, 91 y 92 debe ser igual al valor de la casilla 89, que es un saldo a favor. Bueno, sigue la casilla 92, que es saldo a favor sin derecho a devolución. En esta casilla se diligencia el valor de los impuestos descontables sin derecho a devolución o compensación. En esta casilla, las sumatorias de las casillas 90, 91 y 92 deben ser iguales a la casilla del total del saldo a favor. Bueno, en los anticipos IVA pagados régimen simple aplica únicamente para los responsables del impuesto sobre las ventas que pertenezcan al régimen simple de tributación. En el primer bimestre corresponde el valor anticipado cancelado en el bimestre 1. En el segundo bimestre corresponde el valor anticipado cancelado en el bimestre 2. En el tercer bimestre corresponde el anticipo cancelado en el bimestre 3 y así en el cuarto, quinto y sexto bimestre. Bueno, en la casilla 100 se pone el total de los anticipos de IVA del régimen simple, que corresponden a la sumatoria de los valores registrados en cada bimestre. Mm, en la casilla 101, en el número de identificación signatario, firma como representante de persona jurídica o de personas naturales declarantes. Se debe estar registrado en el RUT, se escribe el número de identificación tributaria que le asignó la DIAN para este efecto. Sin dígito de verificación, casilla 5 de la hoja principal, en ningún caso describa puntos, guiones o letras. Bueno, en el pago total
Pues en esta casilla se coloca el valor total pues de la retención a pagar. Bueno, y por Y ya último luego terminamos con la sesión de firmas. Allí se firma pues el declarante o de quien lo representa. En la casilla 981 se pondrá el código de la representación. En esta casilla el código que corresponda al tipo de representación de quien firma como representante declarante, de acuerdo con la casilla 98 del Registro Único Tributario del declarante. En firma del contador o revisor fiscal. Allí firmará pues el contador o el revisor fiscal. En la 982 del Código del Contador o Revisor Fiscal. En esta casilla se pone el código asignado al contador o al revisor fiscal. Listo. En la casilla 983, el número de tarjeta profesional. Allí se pone el número de la tarjeta profesional asignado al contador o al revisor fiscal por la autoridad competente. En la 994, con salvedades, que sería marcar con una X si usted es contador o revisor fiscal, y la firma de declaración con salvedades, perdón. Y en la 997, este espacio es excluido para el sello de la entidad recaudadora, de la entidad, pues el espacio excluido de la entidad recaudadora. Listo. Ya, profe. Listo. Mire, había muchas partes en el formulario en las cuales hay tomas de decisiones. No todas las empresas hacen exportaciones o importaciones, entonces ahí es donde se toman las decisiones. Este cuadro está ahí, ustedes procedieron a leer las instrucciones del formulario, diciendo qué era lo que significaba cada renglón. Cierto, de manera correcta. Pero les recomiendo que verifiquen un poco la gráfica o el diagrama como tal. Bueno, vamos a ver entonces el siguiente equipo. El siguiente equipo está conformado por Mariana, si no estoy mal, y Diana. Sí, se ve. Sí, ya se ve. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, el arqueo de caja menor. Empezamos con la justificación de los movimientos que tuvo el efectivo. Esto quiere decir que debemos contar con facturas y recibos que permitan justificar el porqué de esos, y el restante deberá aparecer en efectivo como disponible. Bueno, identificar la designación de dinero para gastos menores. En el arqueo de cada menor, siempre para la creación de esta hay que identificar los gastos que esta va a cubrir como tal para poder tener una razón válida. Identificar la persona encargada de controlar el dinero. Aquí pues
debe haber una persona encargada de controlar los flujos de dinero que tenga dicho fondo. A su vez, la persona deberá presentar correspondientes soportes de caja menor y recibir el dinero que se reembolsa al fondo. Se debe presentar los soportes de cada menor. Sí, porque con los soportes se puede evidenciar la entrada y salida del dinero que tiene esta caja. Justificar cada salida de dinero a la que hubo lugar en el fondo de caja. Aquí se debe detallar de una manera muy clara la salida de dinero a la que hubo lugar en el fondo de caja menor. Pues ahí se pueden hacer varias preguntas, como una puede ser, ¿las personas externas o internas pueden solicitar dinero de caja menor? Sí, esas pueden solicitar dinero de caja menor siempre y cuando tengan una autorización de una persona con potestad de autorizar. Es decir, que si el mensajero viene a pedir dinero para la gasolina de su moto, debe presentar un recibo de caja menor con la firma de autorización, ya sea del gerente, del director administrativo o de una persona con la potestad de autorizar. También debemos identificar la legalización de esas facturas, porque en la mayoría de lugares se deben, pues, el dinero que le dan de la caja se debe entregar un recibo que tiene que estar, pues hay que cumplir con los requisitos legales. Bueno, aquí se puede hacer una pregunta. ¿Para gastos de transporte exigen factura? Se puede decir que sí y que no. Sí, porque debe ser justificado por la palabra en un papel escrito, de la palabra pues de esa del mensajero o de personas así, que cuánto le cobraron, porque pues por ejemplo en un bus, en un taxi, nunca van a dar factura, entonces esos deben estar diligenciados en un papel escrito con la firma del mensajero y de la persona encargada de eso. Bueno, también para hacer la solicitud del reembolso de la caja menor, esta tiene pues se reembolsa ese dinero con un porcentaje que ya determinado, que ya soporte como que ya se gastó esa parte del dinero para poder seguir utilizando eso en los demás gastos o cuando se requiera. Y por último, contabilidad emite un comprobante de egreso que tendrá adjunta la relación, los recibos resultantes del arqueo y procederá a entregarle el dinero a la persona responsable del fondo. Bueno, el El arqueo bueno, dale, Mari, dale. No, de aquí inicie ustedes. Bueno. El arqueo de cada general son las entradas, pues reflejan las entradas de dinero, como los billetes, monedas, cheques u otros documentos que justifiquen esto. Después de eso, se debe registrar la suma total de los valores, como le dijo mi compañera, ya sea en efectivo, sea en cheque, pero siempre debe haber una suma para el momento de contabilizar, saber qué entró por moneda, qué entró por cheque, qué entró por billete. Y a esto se le debe efectuar una comparación, verificando el saldo como tal en la contabilidad. Después se establece diferencia, sea faltante o sobrante. Esto se verifica y se firma. Sí, se debe identificar el orden del cobro, el monto y esto se expide. Luego debe depositar ingresos, ahí se recibe y se revisa que todo es en orden. En esto también se debe conocer cuál fue la venta y quién fue el cliente al que se le vendió o se le compró. Después se firma el reporte de ingresos y ahí pues termina como el movimiento de la entrada. Luego venimos con las salidas. Pasa lo mismo, se debe identificar cómo salió el dinero.
sea en billete, en cheque, en tarjeta, para hacer lo mismo que en la entrada, poder contabilizar y llevar un orden. También se debe reconocer el valor que tuvo esa salida de dinero e identificar si era necesaria esa compra o no. Porque, pues ahí le voy a agregar ese punto, porque identificar si era necesario no hacer la compra, porque a veces muchas empresas no tienen como no voy a decir la capacidad, no, pues no tienen como en ese momento la forma como de analizar bien si es algo que nos va a dar más o nos va a quitar menos o no sé cómo, tengo la idea pero no sé cómo explicarla. No sé si el profe me entienda qué quiero decir. Bueno, bueno. Luego se debe ir a egresos, identificar el monto de dinero que salió y cuánto dinero queda para gastar. En la salida de dinero también se debe conocer los proveedores y el producto que nos están ofreciendo. Por último, se debe ir a contabilidad y se debe verificar si hay faltantes o sobrantes. Y ya se termina el caja general. Ok, listo. Ya con eso terminamos entonces los que son los flowogramas. Recuerden ajustar la información y compartirla con los otros equipos, porque eso hace parte del material o de las hojas de trabajo para cada equipo colaborativo. Ahora lo que vamos a hacer es socializar el plan de sesión de la semana. Y a mirar entonces, hacer énfasis en el material de apoyo con el cual ustedes van a direccionar las actividades propuestas para la semana y de cierta manera también van a pulir y a organizar la información que ya vienen adelantando. Recuerden que esta auditoría, aparte de las hojas que estamos elaborando, esas matrices que hemos elaborado hasta el momento, 5 matrices, ustedes van realizando como un informe aparte donde van relacionando toda la información, todas las técnicas, los procedimientos y los hallazgos que han encontrado hasta el momento en la información suministrada por el equipo que es objeto de estudio. Entonces, vamos a mirar cuál es el plan de sesión para la semana. Y el material de apoyo que está disponible también. Este material ya lo pueden encontrar o ya se encuentra disponible en la plataforma de Territorium. Allá van a encontrar una carpeta que dice plan de trabajo en semana número 6, con la guía, con el documento de apoyo y con las matrices a realizar para esta semana. Para esta semana el resultado de aprendizaje es elaborar el mapa de riesgo organizacional con las inconsistencias encontradas para la reprogramación del control interno. Aunque esta semana también tiene parte de la evaluación del control interno, este será entonces el resultado de aprendizaje relacionado con estas actividades. Como objetivo de aprendizaje, está el reconocer los componentes a tener en cuenta para el desarrollo de la fase de planeación, para lo cual vamos a tomar como referencia el documento ubicado en la carpeta de material de apoyo.
En este documento, muchachos, ustedes van a poder leer toda la parte de la planeación, desde el reconocimiento del negocio, reconocimiento del cliente, reconocimiento de las necesidades, el equipo de trabajo auditor, el perfil del auditor, perfil asignado. Y vamos a hacer más que todo énfasis en lo que es el tema de papeles de trabajo y marcas de auditoría. Entonces, vamos a identificar bien. Yo la semana pasada les decía cómo se hacía estos papeles de trabajo, cómo se iba relacionando las técnicas aplicadas con esos criterios, esas notas, esas observaciones que se iban generando cada vez que usted empieza a leer, cada vez que usted empieza a analizar esa información suministrada por el otro equipo o por la empresa de asesorías. Entonces, con ese documento no vamos a hacer un mapa conceptual, un mapa mental, no. Ese documento es para que ustedes reconozcan esa información y la puedan aplicar, para que le encuentren como más sentido a la información que están haciendo, al trabajo que vienen realizando. Allí van a fortalecer mucho más esos papeles de trabajo y van a darle el sello de auditoría por medio de las marcas. Entonces van a empezar a relacionar esa información con lo que tienen, a nutrirlo y a fortalecerlo, porque recuerden que prácticamente esos papeles de trabajo son los que le van a permitir al equipo auditor perfilar ese trabajo final, esa evidencia, producto del trabajo de campo. Ahora vamos a mirar, en un momento miramos el documento y miramos entonces rápidamente cuál es el contenido y nos ubicamos en las páginas que van a cobrar como mucha más fuerza, mucho más sentido para esta semana. Durante esta semana vamos a realizar papeles de trabajo donde ustedes sigan o continúen aplicando técnicas y marcas de auditoría. Estaban trabajando con el cuestionario, estaban formulando. Que apliquen en compañía del otro equipo esas preguntas. Entonces, en este caso tienen una evaluación previa. Ahora lo vamos a ejecutar. Para ese control interno. ¿Cuáles son los riesgos, Junior? Entonces, mire, cuando hablamos de realizar papeles de trabajo, para esta semana es aplicar esa matriz número 4 que hicieron la semana pasada, no, la matriz número 5 que hicieron la semana pasada de cuestionario. Para que con base en lo que ustedes pudieron analizar en el recorrido por la información y ya sentándose y aplicándola con las personas del otro equipo, ustedes puedan tener un criterio y a partir de esa información, a partir de ese criterio, generar unas evaluaciones, unas calificaciones. Ahora vamos a mirar la matriz para que podamos entonces como contextualizar mucho mejor. Pero a eso es lo que se refiere este objetivo de aprendizaje. Y el otro dice diligenciar las matrices de evaluación de control interno
así como la matriz de riesgos y controles, teniendo en cuenta las indicaciones relacionadas en el material de apoyo. Entonces, para diligenciar estas matrices es bueno que tomen en cuenta la información, por eso la recomendación es que lean el documento. No sé qué tanto ustedes están leyendo, pero esa lectura de los documentos de apoyo les permiten a ustedes comprender mucho más y apuntarle como a ese lenguaje técnico, como a esa argumentación de la información que están realizando ustedes, que están construyendo como equipo colaborativo. Esta sesión no va desde el primero, va desde el día 8 hasta el día 12. Listo, hasta el 12 de marzo. Esta actividad la vamos a realizar esta semana. Igual la semana o la formación va hasta el día viernes, pero voy a dejar abierta la plataforma hasta el día sábado para que ustedes puedan ajustar la información y no tengan ningún inconveniente en cumplir con las actividades. Ya he venido calificando y evaluando todas las evidencias que teníamos en la plataforma y ya he avanzado. Sí, en el transcurso de la semana también continuaré entonces calificando esa información y las evidencias. Entonces, el tema es control interno, que es en el que hemos venido manejando, el tema de la planeación, que también es lo que hemos venido incursionando, pero nos vamos a enfocar en papeles de trabajo, marcas de auditoría, riesgos y controles. Nosotros en los documentos pasados ya hablábamos de riesgos inherentes, riesgos de control, riesgos de detección. Entonces, para esta semana es importante que usted los tenga claros qué es un riesgo de detección y un riesgo de control, un riesgo inherente, porque a partir de allí es que ustedes van a empezar a identificar y a diligenciar esa matriz. Entonces, las líneas a las cuales estamos apuntando son las mismas tres líneas: efectivo, obligaciones fiscales y obligaciones laborales. Esos son los tres ejes de la auditoría en este momento. No nos estamos enfocando en los estados financieros, pues con ellos hicimos un reconocimiento, con ellos hicimos una aplicación de unos indicadores para saber cuál era el contexto económico, financiero de la empresa que estamos auditando. Todas las preguntas y todos los esfuerzos van a estar entonces direccionados a estas tres líneas. En el documento que les doy, entonces, hablan de cómo se hacen los argumentos, cómo se hacen los papeles de trabajo, cómo son esas argumentaciones, cómo se hace la redacción a las notas o a los comentarios generados en ese proceso de auditoría. También encontramos el tema de las marcas. Es importante que ustedes le generen un significado para cada vez que usted encuentre. Profe, se le está cortando. Sepan qué es lo que pasó.
conceptual, pero sí les recomiendo que aterricen esa información, la tengan en cuenta la información. Para esta semana no es necesario hacer, para esta semana no es necesario hacer esto, solo que es un documento que les argumentos. Profe, se le están recortando de hace rato. Espera, yo salgo entonces de la reunión y vuelvo a ingreso. Profe, no se le escucha. Hace un buen rato que no se le escucha, profe. No, si apenas les volví a ingresar. Entonces, mire, para sintetizar, la actividad de autoaprendizaje es que ustedes van a leer el documento, van a identificar allí las marcas de auditoría para que las tengan a la mano. Y esas marcas de auditoría las empiecen a relacionar en el material que van a construir para esta semana, esos papeles de trabajo, y también para que empiecen a devolverse y a relacionar y a fortalecer la información que ya tenían anterior. Desde que tienen el documento, desde que tienen la matriz de planeación, han venido realizando acciones, tareas, actividades de auditoría. Entonces van a empezar a relacionar esas marcas con las hojas de trabajo que vienen realizando. Ahora, como actividad de aprendizaje colaborativo, partiendo del trabajo que realizaron la semana pasada, del cual ustedes formularon preguntas, ¿cierto? Aplicando la técnica del cuestionario, unas preguntas que partían de la información que les habían suministrado. Y la idea de esas preguntas era que se formularan para que ustedes pudieran reunir información valiosa, información que les permitiera a ustedes conocer mucho mejor el contexto de la empresa. Entonces, para esta semana vamos a aplicarlas. Entonces, se van a reunir con los equipos colaborativos, se van a reunir con el equipo auditado y van a empezar a acordar los tiempos y los momentos en los cuales se pueden realizar las auditorías. Recuerde que todo pasa por la planeación. Como todo pasa por la planeación, entonces se deben de poner de acuerdo ustedes para generar esos espacios. Pónganse de acuerdo como equipo colaborativo, de pronto una persona que se encargue de dar respuesta a los cuestionarios para que las otras personas vayan trabajando y vayan adelantando las otras actividades. Le asignan 1 o 2 días de la semana para hacer esos cuestionarios. Recuerden que ustedes tienen un cronograma, pues
apliquen el cronograma, sean flexibles en esa programación. Tienen disponibles las horas de la clase, o sea que ese tiempo siempre va a tener que estar disponible para la actividad. Ya ustedes pueden acordar si lo hacen en horarios alternos, pero la actividad se puede cumplir dentro de las mismas sesiones de clase. Ya todo depende de las conversaciones y de la disponibilidad que tengan los equipos de auditoría. Con esa información, con esas preguntas, cada vez que haga la pregunta y aplica, veamos en la matriz que existe, no existe, aplica, no aplica. Entonces, con esa información van a generar una evaluación. Ahora miramos la matriz. Hay unos criterios de evaluación, entonces usted puede identificar ahí si el riesgo es alto, si el riesgo es medio o si el riesgo es bajo. Entre más controles tenga la empresa, el riesgo va a ser más bajo, ¿cierto? Entre más altos controles tenga, entonces el nivel de confianza para la empresa y para los trabajadores va a ser alto. Entonces, hay una matriz, hay unos datos, ustedes van a calificar, ese es el criterio, calificar. Vuelvo y les digo, muchachos, la idea es que cuando vayan a generar el criterio, puede que una persona haga la evaluación, pero cuando vayan a calificar o a emitir una evaluación, un juicio de evaluación para cada de estas preguntas, los resultados, lo ideal es que estén todos como equipo colaborativo para generar esa información, porque puede que para lo que uno sea algo grave, para el otro sea algo leve. Entonces, en esa conversación, en ese trabajo de equipo, es donde se va a poder nutrir, se va a poder retroalimentar y se va a poder entonces llegar a una unidad de criterio. No importa que hayan personas responsables de las actividades, siempre en auditoría va a haber un momento en el cual se reúne la información y a partir de allí todos opinan, todos comentan, todos retroalimentan. Como ese cuestionario tiene momentos de primero hacer la pregunta y después hacer la evaluación, entonces la persona puede llegar ya con toda la información, con todas las respuestas. Y ya, de acuerdo a las respuestas, reunirse nuevamente en equipo colaborativo, analizar la información y empezar a evaluar. Prácticamente lo que vamos a evaluar ahí son los controles internos que tiene la empresa. Estas son las preguntas que ustedes hicieron, relacionadas con ese manejo que se le da internamente a la información. La matriz 6 y 7 la encuentran ya disponible en la plataforma, dice 3 punto planeación control interno. Entonces allí encuentran la matriz 6 y 7. Profe, Hola, los trabajos solamente son por territorio. sí, sí, toda Ah, la información. ¿Cómo? lo que pasa es que con los trabajos anteriores, pues yo, por lo menos yo tuve algunas dificultades para descargar algunos archivos ya que no me dejaba. Entonces quería preguntarle si esta vez me llega a pasar lo mismo, le puedo comunicar para que me los mande por correo. Claro que sí, Mariana. Lo que pasa es que de pronto habían unos archivos en PDF que no dejaban abrir, pero los últimos archivos que he compartido están en Word y en Excel. De todas maneras, no hay ningún problema. Si tienen alguna dificultad, pues primero averigua con el equipo de trabajo si también presenta la misma dificultad. Y si es así, pues entonces me hablan y yo trataré entonces de volverles a mandar la información en otro formato o de otra manera para que puedan ustedes trabajar. Pero claro que sí, no hay ningún problema.
Bueno, profe, muchísimas gracias. Ok. Entonces, el cuestionario de la semana pasada lo aplicamos y con ese hacemos la matriz número 6. La matriz número 7, entonces, en este documento, como nos hablan también de los riesgos, y ya en documentos pasados también se había abordado ese tema, entonces, los equipos colaborativos van a proceder a identificar los riesgos inherentes y de control a los cuales se expone la empresa. Para esta actividad es necesario tanto que formulen el riesgo como que identifiquen dentro de la información que tienen si existen o no existen controles que puedan minimizar esta información. Ahora que miremos la matriz, vamos a poder entender en qué consiste. Como en esta matriz de riesgos, muchachos, ustedes tienen que identificar cuáles son los riesgos inherentes, los diferentes riesgos e identificar los controles existentes. Entonces yo les recomiendo que como actividad de investigación ustedes consulten cuáles serían los posibles riesgos relacionados con el efectivo, las obligaciones fiscales y las obligaciones laborales. Ustedes ya tienen conocimiento de eso, simplemente pueden consultar e investigar como para ampliar el panorama, ¿cierto? Ustedes saben que si una información tributaria se presenta extemporánea, pues va a acarrear sanciones, es un riesgo. Entonces, vamos a identificar los riesgos y vamos a identificar si la empresa tiene un mecanismo de control para poder minimizar la presencia de ese factor. Eso es lo que vamos a consultar. Todo lo que vamos a consultar esta semana y el documento de lectura, todo se va a ver reflejado en la información que ustedes van a entregar. De esa manera, para esta semana, los equipos lo que van a entregar es una matriz de riesgos, la evaluación del control interno diligenciada y la matriz de riesgos y controles también diligenciada. Eso es lo que vamos a ver durante esta semana. Ahora vamos a mirar las matrices para que hagamos la socialización a partir de estas. Mire, la actividad va a quedar entonces habilitada hasta el sábado 13 de marzo a las 4:30 de la tarde para que cada uno de ustedes suba las actividades. He verificado actividades y todavía hay personas que no han subido. Por favor, para que se pongan al día con estas actividades. Esta competencia tiene como 9 resultados de aprendizaje, si no estoy mal, y casi que cada una de las actividades está apuntándole a un resultado de aprendizaje. Mire que cada plan de sesión tiene un resultado de aprendizaje diferente. La semana pasada se llamaba evaluar el control interno y esta semana estamos haciendo evaluar el mapa de riesgos. Entonces, para que tengan en cuenta. Miren, este es el documento que les comparto para la semana. Acá vemos parte conceptual, conceptos generales de planeación, necesidades, diagnóstico. Hay una presentación de los conceptos, en este caso en esta no hay preguntas, no hay cuestionarios, más que eso, hay ejemplos donde se van a ilustrar las diferentes técnicas o momentos de la planeación. Entonces acá encontramos toda la parte
Encontramos también videos para que puedan fortalecer. Esto hace parte de la planeación, donde ustedes identifican el tamaño de la entidad, la calidad de la dirección de la entidad, la calidad del control interno, la capacidad profesional del personal, las actividades previas de auditoría, las necesidades, es lo que tiene la empresa, la auditoría, el tiempo y el detalle. Mire, como ustedes van a hacer un programa de auditoría, acá también hay una carta en la cual la empresa manifiesta las intenciones y el objetivo del alcance del programa de auditoría que va a desarrollar. Para ese informe final, para esa presentación final, es bueno que ustedes retomen de acá la información y la ajusten a sus necesidades. Mire, acá nos habla de unos indicadores de riesgo y un concepto. Aunque esta información difiere con la que tenemos en la plantilla, pero es como para que ustedes vayan identificando los indicadores de riesgo y los porcentajes, y esto es algo muy subjetivo, el cual la empresa puede asignar dentro de esa creación de equivalencias. Acá nos hablan cuánto puede costar un programa de auditoría en Colombia, qué factores hay que tener en cuenta para poderlo relacionar. Acá vemos una tabla muy parecida a la lista de chequeo que ustedes hicieron la semana pasada, haciendo parte de ese reconocimiento de la empresa, donde tienen ahí diferentes conceptos y si aplican o no aplican, cumple o no cumple. Entonces, eso fue lo que hicimos como la semana pasada. Vemos riesgos inherentes, riesgos de control. Vemos un ejemplo en la cual una compañía dejó de relacionar una factura. Y vemos entonces cuánto representa eso. Diagnóstico frente a la entidad, donde identifican la descripción de la empresa, el objeto social, razón social, localización, reseña histórica, plan estratégico, que ya se lo plasmaron en una matriz. Estructura organizacional no la tenían todos. Clientes y productos también los identificamos, los procesos también. Listo. Acá encontramos otro ejercicio. Pero vamos a ver los que me... Mira, acá está como la propuesta de la auditoría, la carta de presentación, el índice, las fortalezas. Casi que todo esto está plasmado en la misma matriz, cronograma, nombre del equipo, las experiencias empresariales, el costo de los honorarios. Eso lo tenemos plasmados en las matrices. El encargo y contrato de la auditoría, entonces acá es donde está el ejemplo. Mire, este es el que yo les digo. Ustedes como equipo colaborativo, equipo de auditoría, van a construir un ejercicio parecido a este, una carta. Pues podrían tomar como ejemplo esta, simplemente ya ajustándola a sus necesidades. ¿Sí? Hará parte entonces esto del entregable y del informe final. La carta del encargo, donde ustedes como equipo auditor dicen entonces cuál va a ser el objetivo alcanzado, qué es lo que van a hacer. Responsabilidades y limitaciones de la auditoría. Van a identificar ahí entonces qué fue lo que hicieron. Responsabilidad y manifestaciones de los administradores. Ustedes ahí manifiestan si las personas les facilitaron
la actividad de auditoría, honorarios y facturación, lo que van a cobrar. Sí, esta es una información sacada de un libro. Programa de auditoría. Bueno, ahí había un ejemplo y decían entonces cuál era el resultado. Acá vemos los papeles de trabajo. Entonces mire, por ejemplo, el papel de trabajo. Grupo cuenta, efectivo, equivalente a efectivo. Entonces, tipo de evidencia sugerida. Antes hablan de una documental. Se podrán solicitar los extractos bancarios, así como el flujo de caja menor a caja menores. Como una evidencia física, en este caso la toma fotográfica del manejo, un video de las operaciones normales de un día, el seguimiento de entradas y salidas, entre otros. Pues mire, esos son papeles de trabajo que ustedes ya vienen desarrollando. Yo les decía, vayan apuntando qué tipo de auditoría están haciendo, qué tipo de técnica o procedimiento van a aplicar, cuál es el objetivo, cuál es el alcance de la misma. Entonces, mire, esto es lo que van a empezar a hacer ustedes, a fortalecer la información que ya tienen. Una prueba analítica, al hacer las conciliaciones bancarias que entre sí sea precedente y que las diferencias estén debidamente encontradas. Esto es lo que usted va a analizar. Por ejemplo, con ese flujograma, se va a analizar si al final la persona siguió esas recomendaciones y pudo llegar al final a la conciliación. No es solamente plasmarlo en la hoja, es también ir a la contabilidad y realizar el reconocimiento de los gastos gastos por movimientos, por comisiones bancarios, el 4 por mil, por gravámenes, el reconocimiento de los intereses, que solamente hasta el final del mes uno se da cuenta cuánto fue que el banco le reconoció por intereses. Entonces, a eso era lo que les quería hacer énfasis, a los papeles de trabajo, cómo deben de ir documentados. Recuerde que eso también puede ir acompañado de la persona responsable de la actividad que se hizo. Ya lo vienen haciendo desde que identificaron la misión, tuvieron que hacer una verificación de un documento. Por medio de una lista de chequeo también aplicaron esa técnica. Entonces acá encontramos y por ejemplo, ustedes podrían organizar la información de esta manera. Tienen una carpeta entregable de nómina, entonces ustedes podrían reconocerlas para que esos archivos sean mucho más familiares. Entonces te va a mandar la liquidación de las prestaciones sociales. Y usted no le tiene que mandar todo el archivo al compañero, sino que le manda entonces el prestaciones sociales 001, por ejemplo. Ustedes crean la información como tal, para que sea mucho más fácil y mucho más efectiva. Veíamos que cuando se comparten archivos a veces no se abren, entonces, porque son muy pesados. Entonces es más fácil de mandar un solo archivo, que ustedes puedan identificarlo. Estos serían entonces información de ustedes y las marcas de auditoría. Mira, acá encontramos unas marcas de auditoría. Es un chulo, es cotejado con otro documento. ¿Qué quiere decir? Que usted verificó, por ejemplo, la factura y verificó el registro contable y están buenos. Entonces usted le pone un chulo a la información o al registro contable. Conciliación. Hubo una conciliación, usted verificó entonces ahí que los saldos que tienen en la factura son iguales a los que tienen en la cuenta por cobrar al cliente. Eso es una conciliación, ¿cierto? Verificación de documentación. Todo lo que tuvieron que hacer al principio para reconocer que tenían. Entonces verificaron la documentación.
para ver si tenían la misión, la visión, los valores corporativos, para ver si tenían los estados financieros comparativos, para ver si tenían las hojas de trabajo, para ver si tenían los contratos. Entonces, son acciones que ya han realizado y que van a poner entonces, le van a sumar las pruebas. Cálculos comprobados. Recuerde que ustedes cada vez que van a identificar la información, lo importante es que ustedes creen hojas de trabajo en Excel. Entonces, por ejemplo, registro contable 10, un registro contable que involucraba reconocimiento de obligaciones fiscales. Entonces, usted trae a colación el registro e identifica la tarifa aplicada fue del 4% cuando realmente era del 6% por tratarse de una persona tal. Son los argumentos que usted va a hacer por medio de esas comprobaciones. Entonces, cuando se hacen comprobaciones, usted tiene que tener ahí el dato inicial y el dato que usted hizo o el cálculo que usted hizo para poder determinar que ese ejercicio tenía una inconsistencia. Y esa verificación, entonces lo sumamos con estas pruebas. Entonces, mire, de dónde comprobó, totales verificados, sumas verificadas. Esas mismas marcas se las van a poner ustedes a la información. Camilo, Ajá. sino que con esto del si aplica y el no aplica, nosotros ya habíamos hecho como una revisión de toda la norma tributaria, pues de los libros diarios que nos dieron. Entonces, pues dentro de las observaciones colocamos como esto que cuando aplicaba o no aplica, pues del día de la transacción, el error que tenía, las tarifas y todo. Entonces no sé si hay que pasar la información ahí o simplemente hacer como un copy-pegue, pues no sé. O No, realmente... exactamente. No, muy bien, Camilo. Es que se ya han venido realizando esas comprobaciones. Entonces, simplemente van a reconocer a esas hojas de trabajo que están haciendo, van a reconocer entonces cuál fue la acción que realizaron y le van a poner entonces la marca para que entonces, por ejemplo, usted ya verificó todo el primer mes de impuestos, entonces usted le va a poner una marca a la información para que la persona que abra el archivo sepa en qué estado se encuentra esa información. Sí. Ah, mire, yo comprobé hasta el archivo, hasta el registro número 15, de ahí para allá falta. ¿Cómo puede comprobar usted? Porque ya le hace entonces el chulo. Es como cuando uno califica un examen, entonces uno cómo sabe que ganó, porque uno le puso un chulo, ¿sí o no? Entonces, esas son como las pruebas, uno al final suma los chulos y determina si aprueba o no aprueba. Entonces, son marcas, son registros que usted va a dejar. Por eso les decía, esa información que ya tienen, que vienen construyendo, le van a fortalecer y lo van a aplicar las marcas correspondientes a lo que ya han realizado en esa actividad. Y a las otras, de ahora en adelante, también entonces le van a reconocer estas marcas y estas señales. Saldo por encima de lo normal, saldo por debajo de lo normal. Y ver comentarios, entonces usted puede poner comentarios, los que requiera. Hola. Lo que pasa es que esa es una hoja de trabajo, usted lo puede tener en Word, lo que pasa es que casi siempre lo de auditoría se maneja por matrices como tal. Lo que usted tiene allí, eso en algún momento se puede ver plasmado y eso es lo que le va a dar peso a los hallazgos y a la información que usted va a soportar. No es doble trabajo, es simplemente que usted identifique cuál fue la acción y ya. Ese trabajo que está allá no se perdió. Simplemente usted va a decir, vea, acá hay un proceso de reconocimiento, acá hay una conciliación.
Simplemente devolverse y analizar qué fue la acción que hizo y ponerle la marca allí como tal de auditoría. Esa información que usted tiene no se ha perdido, porque precisamente eso hace parte de todo el proceso de auditoría. Usted tiene que verificar la información, usted tiene que comprobar, usted tiene que identificar qué es lo que pasó con ella, con esos registros, y todo lo vamos a plasmar en matrices. Vamos a mirar rápidamente las matrices de control para esta semana. Mire, para esta semana vamos a continuar entonces con estas matrices. Recordemos que siempre en la parte de arriba superior de la hoja vamos a poner el nombre de la empresa que estamos auditando. En este caso, ¿qué es lo que van a hacer? La semana pasada en la matriz número 5, ustedes formularon unas preguntas. La persona que formuló las preguntas entonces las hacía de acuerdo a la información que iba encontrando. Y él miraba si existía o no existía ese control. Entonces decía, la empresa tiene, por ejemplo, en la parte del efectivo, la empresa tiene manual de caja menor, entonces existe, sí existe. Después, la semana pasada usted apenas lo estaba haciendo, esta semana usted va a llamar a la otra persona y le va a decir, hey, veo que ustedes tienen manual de caja menor, existe, pero ¿aplica o no aplica? Ah, nosotros lo aplicamos solamente 2 veces y ahí no lo volvimos a aplicar, entonces, sí, no se aplica. Eso es lo que van a hacer cada uno de ustedes con con el otro equipo. Una vez tengan todas las respuestas, porque acá van a fregar las mismas preguntas, una vez tengan ya las respuestas de acá, miren que en la parte de abajo hay unos indicadores para evaluar. De 0 a 0,49 el riesgo es bajo, quiere decir que existe control. De esa manera la confianza para las empresas va a ser alta. El riesgo medio es cuando está del 0,5 al 0,99, entonces ahí el nivel de confianza va a ser moderado, el riesgo va a ser medio. ¿Cómo lo sacan? Le asignan acá las calificaciones, después sacan el promedio ponderado y el resultado que les dé lo ponen acá. Acá encontramos si existe o no existe, si aplica o no aplica, y otra calificación que dice si es efectivo o no es efectivo. Lo que nosotros vamos a identificar es más que todo si es efectivo o no es efectivo. Usted ya identificó la información. Ahora por medio de las preguntas y las respuestas que le haga, si al final esta calificación de la fase de ejecución, el promedio ponderado, lo traemos acá. Y de acuerdo a lo del resultado, identificamos entonces si es alto, moderado o bajo. Eso lo vamos a hacer para la línea de efectivo, para la línea de impuestos y para la línea de obligaciones laborales o de nómina. ¿Cómo? Mire, Johnny. Bueno, mire, mira, te explico. Lo que pasa es que ustedes ya hicieron las preguntas la semana pasada, el cuestionario. Entonces, esa semana lo que van a hacer es que lo van a aplicar. Entonces, existe, no existe, aplica, no aplica, efectivo, eficiente, inefectivo. Entonces, usted se va a sentar y va a calificar todo esto. De acuerdo a las calificaciones que tenga,
No, acá solamente es aplicar el cuestionario para esta matriz. Usted aplica el cuestionario y de acuerdo a las respuestas ya se sienta con el equipo y empieza a calificar. El cuestionario le va a permitir poner X o reconocer acá. Y ya la calificación es la que va a hacer cada equipo auditor. Esa calificación la hace el equipo auditor. ¿Con base en qué? En las respuestas que le da cada persona, cada equipo, con base en lo que usted identificó. Ya te paras acá en la fase de ejecución porque ya estás en ejecución y el resultado de la sumatoria de lo que te di acá, efectivo, efectivo, inefectivo, es el que vamos a traer acá, la calificación. Ya. Todo lo que dice fase de planeación, calificación preliminar es lo que estamos haciendo ahora. Después cuando usted evalúe esa información, va a poner acá más bien. Este va a ser el resultado. Yo pongo acá el resultado más bien, insertar. Va a ser el promedio ponderado. Creo que está diciendo que con esta calificación no, este promedio ponderado es con la calificación preliminar. La calificación preliminar es este de acá. Exactamente, entonces, exactamente. Entonces, mire, por ejemplo, acá, la empresa tiene acta de caja menor. Entonces, usted ya miró la información, entonces dice, sí existe. Usted se va a reunir con la persona y le va a decir, hey, mira, la empresa tiene acta de caja menor. Entonces ellos le dicen, sí existe. Entonces dice, ah, bueno, pero ¿se aplica o no se aplica? La otra persona le dice, no, eso casi no se aplica, no, eso solamente se aplica una vez y ya. Entonces dice, ah, bueno, entonces no se aplica. La otra pregunta, la empresa de arqueo de caja menor, Pero usted cómo determina esa calificación entonces. pues por eso mismo. Digamos que no existe, entonces usted cómo determina esa calificación y si existe, cómo determina la calificación. Ahí, pues, hay un manual o de acuerdo a esos ítems, no vemos acá los ítems de calificación. sí, pero ¿cómo determino ese puntaje? Pues yo le puedo poner es que 0,22. Es que no es, eso es lo que se sientan los del equipo colaborativo a determinar. Entonces la empresa tiene acta de caja menor, entonces existe. Si existe, entonces se le dice, si este existe, entonces ¿qué promedio tiene? Entonces yo puedo decir antes de un 0,99, el riesgo va a ser moderado. Se le pregunta, ¿aplica o no aplica? Entonces le dice, no aplica. Entonces se dice, ah, bueno, entonces existe, pero no se aplica. Entonces acá el riesgo que va a ser, el riesgo va a ser alto. Usted le puede decir 1.5. Esa calificación es de acuerdo a esto. Entre más controles existan, más alto va a ser el nivel de confianza, más bajo va a ser el riesgo. ¿Sí o no? Entonces, es de acuerdo a la incidencia. De acuerdo a esa información es que usted lo califica. ¿Qué tiene en cuenta? Tiene en cuenta la información de la otra empresa. Por eso les digo, en el programa de auditoría ya cada empresa es diferente, los resultados son diferentes.
A pesar de que todos puedan tener la misma empresa de asesoría, no todos tienen las mismas políticas, no todo el mundo tiene la misma información, no todo el mundo cumple con las listas de chequeo, y eso es lo que ustedes están verificando. Entonces, ¿cuál es el criterio de evaluación? Pues el criterio de evaluación es ese. Por eso les digo, para llenar esta información tienen que leer el documento donde les hablan que es un riesgo inherente, que es un riesgo de control, que es un riesgo de detección. Hace parte de la consulta también. Tienen que tener claro cuáles son los riesgos para saber entonces, sí, cómo evaluarlos. Entre más alto sea el riesgo, por ejemplo, una empresa que maneje mucho efectivo y que no maneje políticas de control de caja menor, de caja general. Entonces, eso es un riesgo alto. Entonces, ¿existe alguna política para consignar esa plata, para darle manejo? Usted sabe, no, no existe. Entonces, si no existe, usted sabe que por la caja se puede desangrar una empresa. Entonces, si no existe, ese riesgo será algo, sí, algo que, un riesgo alto. Entonces, yo digo, no, eso es un riesgo alto, eso es demasiado alto, porque se pierde la plata, entonces le pone 3. Como no existe, entonces no aplica. La calificación acá seguirá siendo 3. Este de acá es un promedio ponderado. Usted suma las preguntas, sí, usted suma las calificaciones, la divide por el número de las preguntas y ahí va a obtener entonces el resultado si es alto, moderado o bajo. Y eso ya le va a dar a usted un indicativo. La empresa sí tiene políticas de control interno o realmente no tiene ninguna política, es completamente vulnerable. Acá prácticamente es copiar y pegar las preguntas que hicieron la semana pasada y sentarse con la persona a responder. Con base en esas respuestas, ya el equipo ejecutor se sienta y alimenta las calificaciones. Esa es la matriz de evaluación de control interno. ¿Usted qué está calificando ahí? ¿Cuál es la capacidad de respuesta que tiene la otra empresa a diferentes hechos o situaciones que se puedan generar? Para el efectivo, la nómina y la parte fiscal. De todas maneras, muchachos, la idea es que ustedes durante la semana, el jueves o el viernes, yo trataré de contactarlos. O ustedes me contacten. La idea es que saquemos un espacio para mirar cómo van con esos avances. Creo que yo los estaré llamando, ¿sí? Contactando al menos a una persona del equipo para reunirme. Se supone que el día jueves, miércoles, jueves y viernes ustedes van a estar reunidos por equipos colaborativos desarrollando las actividades. O sea que yo a cualquier equipo durante esos días los puedo llamar para que me compartan entonces la reunión de la sesión en la cual están trabajando y tener un acercamiento con ustedes. Esa actividad la estaré haciendo más que todo el jueves y el viernes, como para que ustedes el miércoles, de hoy al miércoles, puedan hacer los cuestionarios y puedan realizar entonces esas actividades. Miren, los cuestionarios, muchachos, tómense en el tiempo de llamar a la otra persona. No le mande la información para que él se lo diligencie. Yo sé que es muy fácil hacer eso, pero no. Siéntese usted con la otra persona y escúchelo. Muchas veces de la información que él le da, usted puede argumentar y usted puede reconocer mucho más la situación de esa empresa. Entonces, tómense en el tiempo, si quieren graben la reunión, comparten pantalla y la diligencian ahí en tiempo real. Toda la información que la otra persona diga, todo lo que él comente en ese momento, puede ser utilizado como prueba, como argumento, como sustentación de ese proceso de auditoría.
A pesar de que las preguntas son cerradas, en ese intercambio de palabras con el otro equipo, pueden alimentar la información y pueden entender mucho mejor la situación de la otra empresa. Y cuando hablamos de riesgos y controles, muchachos, entonces van a identificar los riesgos de control inherentes y a partir de la información que tienen, entonces van a mirar, van a identificar cuáles son los riesgos inherentes. Cuando hablamos de riesgo inherente, es el riesgo que siempre está ahí, siempre está presente. Entonces acá ya vemos un ejemplo, aunque lo deben de argumentar mucho más, pero entonces debemos que puede haber un hurto. Siempre que hay manejo de dinero, puede presentarte el hurto por parte de las personas responsables. Como actividad de control para que no se dé el hurto del efectivo y del disponible, entonces las empresas hacen un arqueo de caja diario, ¿cierto? Entonces, actividad de control, diseñar una plantilla de arqueo de caja general, el cual se realiza al final del día para controlar entonces las entradas y salidas de este recurso. A pesar de que hay un riesgo, una actividad de control, que la actividad de control es esa planilla de arqueo, sigue habiendo un riesgo de control. El riesgo de control es que a pesar de que hay un riesgo inherente y que la empresa toma las medidas, entonces puede que haya una plantilla, pero puede que no se utilice, entonces el riesgo de control es ese, que no se utilice o que se genere como tal la diferencia en la parte contable. Entonces yo puedo hacer una plantilla de arqueo, pero puede que la persona que esté manejando la caja menor haga falsificación de documentos y genere entonces recibos de caja menor falsos para legalizar dinero. De la actividad de control, entonces la actividad de control es la recomendación que ustedes como equipo de auditor le dan a la otra empresa, entonces es que todos los documentos soportes deben de tener consecutivo, ser originales, sin tachones, enmendaduras, y deben de ser reportados al final del día al gerente. Entonces, mire, esa es la actividad de control. Todos los riesgos inherentes que ustedes pueden identificar para una empresa relacionados con el efectivo. Todos los riesgos inherentes relacionados con las cargas tributarias y todos los riesgos inherentes relacionados con las obligaciones laborales. Por ejemplo, un riesgo inherente es el no reconocimiento de una novedad. Un control, una actividad de control puede ser implementar tarjetas de trabajo, pues donde el operario o el trabajador todos los días marque la hora de entrada y salida, o generar una fecha límite de reportes para poder integrar la información en contabilidad. Un riesgo de control, que una persona le altere a usted la planilla. Entonces, ¿eso qué va a generar? Un sobrecosto o una subvaloración de la obligación. Una actividad de control es diseño de plantillas relacionadas con la firma del supervisor. En fin, acá es como toda la trazabilidad que puede existir, desde que exista el riesgo, la actividad de control que tenga la empresa para minimizar ese riesgo, lo que puede pasar así existe una actividad de control, y cuál sería entonces la actividad de control del mecanismo que ustedes creen necesario para poder entonces reducir al mínimo la existencia del riesgo. Como les digo, empiecen a trabajar. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, igual yo voy a estar ahí durante la semana pendiente para resolver las inquietudes y las dudas que se puedan generar. Todo esto es de redacción, todo esto es de identificación.
Por eso ustedes tienen que tener en cuenta los criterios y tienen que tener en cuenta la capacidad que tiene cada una de estas cuentas para conforme a ello poder entonces plasmar acá todos los riesgos en los que se puedan incurrir en ellas. Y esa será entonces la actividad para la semana. Al final de la semana, Profe, las dos matrices las suben a la plataforma. Hola. ¿y cuántos riesgos tenemos que hacer por cada uno? Los riesgos no, los riesgos son todos los que usted puede identificar. ¿Por qué nos Ah, vamos a limitar? No, no es uno ni dos, hay muchos riesgos. Identifique todos los riesgos que pueden existir. No le va a poner límites, no le va a decir que dos o tres, ni 20 ni 30. Pero la idea es que ustedes piensen y relacionen acá toda la información. Recuerde que eso es lo que le da el alcance y el objetivo a la auditoría. Entonces, ahí sí, los que más puedan identificar será como la actividad. Y para ello también ustedes tienen una actividad o en plan de sesión se les habla de una consulta o una investigación. O sea que pueden tomar la información de allá, pero acá ya la redacción ya pasa por cada uno de ustedes. Las matrices se les da ese toque es porque usted redacta. Usted tiene que generar la información. Recuerden que no es cortar y pegar. Cada empresa es diferente, cada situación es diferente. Entonces, esas serán las actividades propuestas para esta semana. Me extendí el día de hoy porque la idea es que ustedes desde ya queden enrutados con la actividad. Voy a tomar asistencia rápidamente y damos por terminada la sesión del día de hoy. 08. Sara, Presente. ok, Santiago, Melissa Alzate, presente. ok, Jimena, Presente. ok, Evelyn, Presente. ok, María Camila, Presente. ok, Daniela Cortés, ahí está, Joan Steven Garzón, Presente. ok. Muchachos, en los diferentes enlaces que tiene el documento, pueden encontrar videos donde les explican y donde hay situaciones de control, sí, por medio de videos de YouTube. Entonces se pueden apoyar también en este material, que allí encuentran respuesta a muchos de los interrogantes que les pueda surgir en esta actividad. Juan Camilo, Presente. ok, Jamie, Presente. ok, Yulitza, Yulitza no está, María José, Presente. Yanis, Profe, escribió en Messenger que tenía que retirarse.
Ok. María Fernanda Patiño, Presente. Mateo Quiroz, En el chat. ok. Carolina Raigosa, Presente. Leonel Salazar, acá, ok. Mariana Tavares, Presente. ok. Verónica Tobón, Presente.